Amén. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos asista y nos ayude en esta hora, con corazones sensibles, mentes abiertas para oírte. Pero sobre todo, Señor, danos el deseo, la convicción de la necesidad de obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias en el Salmo 2. El Salmo 2 es el panorama de todo el libro de los Salmos bajo el reinado mesiánico, y por lo tanto es un salmo muy apropiado para considerar en este tiempo de Navidad. Nicolás, hay que prender la cuarta vela de la corona de Adviento, porque quiere decir que hemos llegado a la última semana de expectación de la celebración de la Navidad. Entonces les decía que este salmo es muy apropiado para reflexionar en esta época. El Salmo 2 integra perfectamente el reinado humano y el reinado divino de Cristo. Es como una alegoría perfecta de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. La gran verdad bíblica: Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. No dos personas, una sola, pero dos naturalezas. Este es el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Esto es nada más y nada menos lo que celebramos los cristianos en estos días. Si ustedes miran el Salmo, por lo regular todos los salmos arriba traen el nombre del autor. Este no trae nombre de autor, no dice quién es el salmista, pero vamos a buscar esa información. Si ustedes miran en Hechos capítulo 4, versículo 25, la escritura le dice quién escribió el Salmo. Hechos 4:25 dice que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Si ustedes se recuerdan o lo están observando, ese es el versículo 1 del Salmo 2. Entonces la escritura nos dice que el autor de ese salmo es el rey David. Y en el Nuevo Testamento se cita varias veces este salmo. Pero antes de ir a las citas de este salmo en el Nuevo Testamento, es bueno que entendamos cuál es la palabra clave o la frase clave de este salmo. Vayan al Salmo 2 y miren el versículo 7. El versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice: yo publicaré el decreto. Y está hablando Dios Padre, ¿no? Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La frase clave: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Los que escucharon el programa radial esta mañana escucharon algo acerca de esto, esta verdad que debemos creer de todo corazón, y es que Jesucristo no fue creado como algunos dicen. Jesucristo fue engendrado, y engendrado por el Padre desde la eternidad. Jesucristo no fue engendrado en el vientre de María únicamente. Antes de ser engendrado en el vientre de María, Jesús ya fue engendrado en la eternidad por el Padre. Entonces, teniendo en cuenta esa gran verdad: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Vamos al pasaje del bautismo de Jesús, que lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 17. Y ayuden mi voz en el día de hoy y ayúdenme a leer este versículo, Mateo 3, 17. Dice así el versículo, todos, vamos a leerlo todos. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre presenta a Jesucristo. El Padre presenta a la segunda persona de la Trinidad como su Hijo y como su Hijo amado. Una de las verdades que nosotros debemos creer de todo corazón es que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Hijo engendrado. Nosotros vamos a ser hijos, nosotros somos hijos de Dios, pero hijos adoptados. El único que ha sido engendrado por Dios es Jesucristo. En la transfiguración, en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, vuelve a repetir el Padre la misma expresión. Mientras él aún hablaba, Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo. Y añade: amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Yo no sé qué significa para ustedes esa palabra, en quien tengo complacencia. Dios el Padre está declarando: este es mi Hijo amado, pero además de ser mi Hijo amado, yo me complazco en él. Gracias a que el Padre se complace totalmente en Cristo, él pudo pagar por nuestros pecados. Como él nos reemplazó a nosotros, también nosotros podemos complacer al Padre si estamos en él, porque él es el Hijo amado en quien el Padre tiene toda complacencia. Hechos capítulo 13, versículo 33, y aquí sí está muy claro la parte del Salmo 2 que estamos tratando de ilustrar. Todos, vamos a leer todos. Hechos 13, 33. Todos. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú. Es interesante que el versículo habla del cumplimiento de Dios para con nosotros. Y hace la consumación de ese cumplimiento en la resurrección de Cristo. Y menciona en el contexto la resurrección de Cristo. Y por esa causa resucitó, porque era su hijo engendrado. Nadie más ha resucitado como resucitó Cristo. Usted me puede decir: ay, pastor, ¿y qué pasó con Lázaro? ¿Y qué pasó con el niño que resucitó el profeta Eliseo? Hay muchos resucitados. No. El único que ha resucitado en la forma como resucitó Cristo es Él. Porque Lázaro resucitó, pero se murió. Él de todas maneras fue al sepulcro, se pudrió. Y así todos los que resucitaron, el hijo de la viuda y todos los que resucitaron, se volvieron a morir. Pero Cristo no. El cuerpo de Cristo no experimentó corrupción en el sepulcro.
Por eso resucitó al tercer día, antes de ser descompuesto. Romanos 1:4. Dice Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y otra vez dice, por la resurrección de entre los muertos. Hace mucho énfasis en el por qué resucitó Cristo. Y resucitó Cristo porque era el Hijo engendrado. Nosotros vamos a resucitar, claro está que sí, pero vamos a resucitar porque Él resucitó. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, no nos sirve de nada. Porque si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. En Hebreos capítulo 1, versículo 5, y estoy haciéndoles notar cómo en la Biblia se enfatiza esto de el Hijo engendrado por el Padre. Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. ¿A quién le han dicho eso? Solamente a Cristo. Y este pasaje de Hebreos está en el contexto cuando se habla del sacerdocio. Y se habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec. El único sacerdote según el orden de Melquisedec que existe es Cristo. Ningún otro. Ahí mismo en Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, también le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Jesucristo, hasta este momento en que hemos estado hablando, está presentado como el Hijo de David, pero también está presentado como el Hijo de Dios. Es decir, las promesas dadas al rey David de la eternidad de su reino están cumplidas todas en Jesucristo. El descendiente de que habla la Biblia desde Génesis 3:15 y a través de todo el Antiguo Testamento, especialmente hablando con el rey David, es Jesucristo. Volvamos los ojos al Salmo 2. Tengan la bondad de mirar los primeros 3 versículos. En el versículo 1 se pregunta el salmista: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los expertos en las lenguas bíblicas dicen que esa palabra piensan es la misma que se utiliza en el Salmo 1 cuando dice que los que se deleitan en la palabra de Dios piensan en ella de día y de noche. Pero dicen los expertos en las lenguas bíblicas que se traduce en el Salmo 2 solamente piensan, porque en el Salmo 1 dicen meditan, pero aquí piensan. Y dicen los expertos en las lenguas bíblicas que era mejor traducir traman. Meditan, piensan, pero en la verdad traman cosas vanas.
En el versículo 2 dice, se levantan los reyes o los líderes nacionales. Aquí se está representando a naciones. Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consideran unidos contra Jehová, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido? El Mesías. El rey David fue ungido con aceite y todos los reyes de Israel eran ungidos con aceite. ¿Pero qué significaba la unción con aceite para los reyes? La ayuda del Espíritu Santo en su gobierno. Pero el Mesías, el Señor Jesucristo, el Hijo engendrado del Padre, era el ungido. Tenía la plenitud del Espíritu Santo. Y recuerden que Él no solo tiene la plenitud del Espíritu Santo, sino que Él es el dador del Espíritu Santo. Es Jesucristo el que envía el Espíritu Santo. Yo os enviaré otro consolador. Mesías, el ungido, el que tiene la plenitud del Espíritu Santo y el que da el Espíritu Santo. Entonces este salmo, en el versículo 2, en realidad está profetizando acerca del Rey de Reyes, del sumo sacerdote, del sacerdote por excelencia, del único, Jesucristo. En el versículo 3 del Salmo 2 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es una referencia directa a la rebelión. ¿Cuántos de ustedes quieren romper cadenas y romper ligaduras? Yo siempre maldigo el principio del libre desarrollo de la personalidad. Y no tengo miedo de decir que lo maldigo porque lo detesto. Es lo que más daño le ha hecho a la humanidad. Yo soy pedagogo, yo tengo mi grado en pedagogía. Y yo sé de qué están diciendo los filósofos de la educación cuando dicen el libre desarrollo de la personalidad. Imagínense, el libre desarrollo de la personalidad nos indica a nosotros que debemos dejar a los niños hacer lo que ellos quieran. Ese es el principio del libre desarrollo de la personalidad. La gran educación de Finlandia, el país que nos lleva a la ventaja, el primer lugar en la mejor educación del mundo. ¿Cómo son las aulas en Finlandia? Unos salones sin muebles, sin mesas, con alfombras. Y el niño sabrá si trae silla o si trae mesa, o si coge un libro, o coge un cubo, o coge un pescado, un conejo, lo que el niño quiera. Esa es la mejor educación del mundo, en Finlandia. Pero ¿saben? En Finlandia está el más alto índice de alcoholismo, drogadicción y suicidios entre los jóvenes. Eso sí no lo dicen. Libre desarrollo de la personalidad. Para enviciarme, para matarme, para hacerme daño. Y les voy a hacer pensar en esto. Proclamamos el libre desarrollo de la personalidad en los niños. No lo toque, no lo controle, no le prohíba, no lo castigue. Pero cuando sea adulto, se va a encontrar con el policía de tránsito que le pone el comparendo. Se va a encontrar con la cárcel. Se va a encontrar con la prisión, con las condenas, con los jueces. Y el niño no estaba preparado para eso. ¿Por qué no me dejan hacer lo que yo quiero hacer? Y para allá va el mundo. Para la más grande anarquía que ustedes pueden concebir. Pero ¿sabe eso lo que está preparando? Eso está preparando el gran liderazgo del gobierno universal, el anticristo.
Porque llegará un día en que el mundo será tan insoportable por la anarquía que tendrán que poner mano fuerte para ponerlo en orden. Libre desarrollo de la personalidad. ¡Qué barbaridad! Mientras Dios dice, el padre que ama corrige a su hijo, lo reprende. Y el Señor dice, a todo el que recibo por hijo, lo azoto. La rebelión. Rompamos ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que el hombre siempre ha dicho desde el Edén con Adán y Eva. No queremos que nos controles. No queremos tus prohibiciones. ¿Cómo así que no comamos? Pues vamos a comer. Pero eso somos nosotros hoy en día. Entre más nos prohíben, más lo hacemos. Tanto así que yo he escuchado a los padres de familia que dicen, no prohibamos. Porque entre más uno le dice que no, él lo hace. Dejémoslo que haga lo que quiera, que se pegue duro en la cabeza, que se quiebre una mano, una pata, así aprende. Pero así somos. Así somos. Hay dos maneras de aprender. O aprendemos por consejo o aprendemos por experiencia. Pero aprender por experiencia siempre trae sufrimiento. Si vuelven a mirar el Salmo 2, los versículos 4 hasta el 9, contienen la respuesta de Dios a la rebelión del hombre. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. En el primer libro de los Proverbios, los últimos versículos hablan de la forma como Dios se burla de los que rechazan su sabiduría. Los expertos en teología bíblica dicen, cuando en Génesis pregunta a Dios y dice, descendamos, no pregunta, cuando dice, descendamos, porque ahora el hombre es como uno de nosotros. Y si estira su mano y toma del árbol de la vida, no habrá nada que hacer por él. Algunos expertos bíblicos, algunos teólogos dicen, ¿Dios está hablando en ironía? ¿Dios está burlando del hombre? Cuando dice descendamos, porque él ahora es uno como nosotros. Adán y Eva nunca llegaron a ser iguales a Dios. Eso era lo que pretendían, pero nunca llegaron a ser iguales. Yo escuché en una cadena de radio muy seria esta semana que en China están experimentando cómo manejar el cerebro de los soldados chinos. Y están investigando cómo influenciar la conducta a partir de la manipulación cerebral de los soldados chinos. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría con eso? Quitarle el temor, el miedo, volverlos agresivos, que no tengan remordimientos de conciencia, que no piensen, que no razonen lo que están. 200 millones de soldados tiene la China. El hombre está llegando a niveles de mucho atrevimiento. El hombre está llegando a niveles de decir, yo soy Dios, no te necesito, yo lo puedo hacer. Yo me puedo fabricar una torre de tal magnitud que tú no me alcanzas. Hermanos, estamos celebrando Navidad, pero de pronto
No sé si a mí, que ya estoy viejito, pero de pronto ustedes que son muy jóvenes, les toca escuchar la trompeta del segundo regreso de Cristo. Dios se burlará de los que pretenden ser como Él, de los que se rebelan, de los que no quieren cadenas, de los que no quieren control, de los que no quieren dominio propio. Dios se burlará de ellos. Pero dice en el versículo 5, luego hablará de ellos con furor. Y oigan bien, dice, y los turbará con su ira. ¿Hay algo peor que perder la tranquilidad? ¿Hay algo peor? Mi casa tiene un portón grandote, ¿no es cierto? Y mantiene cerrado, pero eso no es seguridad de nada, porque por todos los demás lados hay cercas caídas, alambre que no está bien puesto, y un alambrado no ataja a nadie, ¿sí o no? Todas las noches, antes de acostarme, yo y mi esposa, yo creo que Chiquiliola también, decimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir tranquilo, confiado. Salmo 4:8. Solo si Dios nos cuida. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Solo si tenemos esa confianza en la protección poderosa de Dios, podemos vivir en paz. Además, Cristo nos dijo, te doy una paz que el mundo no da. ¿Por qué les cuento esto? Porque alguien me preguntó, pastor, ¿y usted vive aquí tranquilo? Yo le dije, muy tranquilo. Y si se rebota ese pueblo y se vuelven, sigo en las manos de Dios. Si Él no me protege, no hay nada que hacer. Pero yo les pregunto, aquí con el Salmo 2, ¿hay cosa más terrible que uno perder la tranquilidad y la paz, la seguridad? Vivir intranquilo. La primera cosa de la ira de Dios es que usted pierde la tranquilidad, pierde la paz. Y en el versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey, yo lo he puesto en el trono. Dice, yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Ustedes saben qué es Sión? Sión es un monte que está al norte de Jerusalén. No es muy alto ni muy grande. Es un montecito al norte de Jerusalén. Pero ¿sabe cuál es la importancia de Sión? Sobre ese monte se construyó el templo de Jerusalén. Para los judíos actuales es muy doloroso saber que en vez de templo en el monte Sión hay una mezquita musulmana. Y si es cierto que los judíos quieren reconstruir el templo en estos días, les toca otra guerra con los árabes para tumbar esa mezquita. Porque sobre Sión está el monte Moriah, donde Abraham supuestamente iba a sacrificar a Isaac. Sobre esa partecita estaba construida el lugar santísimo del templo. Yo he puesto rey sobre Sión. Yo he puesto rey sobre mi monte santo. Versículo 7, y yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. La gran declaración. Por eso estamos hablando de Cristo, ese rey que Dios ha puesto sobre Sión. Mi hijo eres tú. ¿Ustedes se acuerdan una vez que Cristo estaba dialogando
con los discípulos y les dijo: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y los discípulos le dijeron: dicen que tú eres Elías, que tú eres fulano, sultano, cualquiera de los profetas. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Respondió Pedro en Mateo 16:16. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo a Pedro? Bienaventurado tú, Simón, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, ni carne ni sangre, ningún ser humano, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa revelación, sobre esa verdad de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. En el versículo 8, Dios le dice al Hijo que engendró, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Está escrito, ¿no? Está escrito que toda lengua confesará. Está escrito que toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Por eso el Salmo 2 termina aquí con una exhortación muy interesante. Y quiero que noten que la exhortación va dirigida a los gobernantes. A los que nos gusta la política, a veces no contemplamos que Dios tiene instrucciones claras y exigencias claras para los gobernantes. Por eso es una desgracia que estemos gobernados por incrédulos. Salmo 2:10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. A las autoridades. Al igual que en el libro de los Proverbios, este versículo es un llamado a la sabiduría. Sabio es el que abraza el camino que lo lleva a la vida. Insensato es aquel que abraza el camino que lo lleva a la muerte. Y yo me he encontrado con personas que rogándoles que ablanden su corazón y que entiendan que van hacia la destrucción eterna, dicen: no me importa, es mi vida. Arrogantes, orgullosos, necios. Como otros que dicen: no cambio, así me vaya al infierno. Lucas 24:25. Lucas 24:25. Entonces les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? ¿No han encontrado todavía? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, para nosotros la cosa es más grave. Que nosotros podríamos aplicar a nosotros el versículo de esta manera: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que Cristo os ha dicho. En estos últimos tiempos, dice la palabra, el Padre nos ha hablado por Jesucristo. Mateo 7:26. En el contexto de aquella
parte que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Mateo 7:26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, es decir, que no piensa bien, a un loco que edificó su casa sobre la arena. Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio. Lucas 12:20. Aquel rico que amontonó tanto, que se sintió tan respaldado por su riqueza, que dijo: acuéstate y duerme y goza porque tienes demasiado. El Señor le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Queridos hermanos, nos matamos la vida trabajando, invertimos el 90% de nuestra existencia buscando el pan de cada día y a ver qué podemos adquirir, y eso es legítimo, claro. Y usted llega a tener su casita, su carro, de pronto una finquita. Si le fue muy bien, tiene un apartamento en Bogotá, de pronto una casita en Santa Marta para vacaciones. Tiene un poco de cositas. Usted se pregunta, cuando usted se muera, ¿de quién va a ser eso? De mis hijos. Respetable. Los padres deben dejarle herencia a sus hijos. Aquí en Villao, una vez yo me quedé pasmado cuando una persona de sus propios labios me dijo: tenía 17 años cuando recibí de mi padre 15.000 millones de pesos. Eso era una fortuna que hacía sentar a cualquier banquero, ¿sí o no, Henry? Me lo estaba contando el día que con lágrimas en sus ojos reconocía que había derrochado 15.000 millones de pesos de su herencia. Y estaba vendiendo agua en Miami en los semáforos. ¿De quién será el fruto de tus años de trabajo? ¿De tus hijos? O quiera Dios que sí. Y quiera Dios que hayas formado a tus hijos de tal manera que sean buenos mayordomos de lo que te costó tanto. Pero insensato, no es lo que adquieres para dejar en esta tierra, es lo que adquieres para tener por la eternidad. Antes de concluir, yo quiero que vayan a Lucas capítulo 6. Versículo 46. Por favor, ¿me ayudan? ¿Me ayudan? Vamos a leer todos, pero con entusiasmo, aunque somos poquitos, pero somos valientes. 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántas veces usted pronuncia esa palabra Señor? El Señor. Yo amo al Señor. Yo sigo al Señor. Yo creo en el Señor. ¿Se recuerda que un mandamiento de la ley moral de Dios dice: cuidado con mi nombre?
Lo que Cristo está diciendo aquí es que usted no tiene derecho a llamarlo Señor si no le obedece. Y cada vez que usted como desobediente le diga Señor, está usando mal su santo nombre. Versículo 47, donde están los 3 pasos que tanto les he enseñado. Todo aquel que viene a mí, todo aquel que va a Cristo y oye su palabra y la hace, os indicaré a quién es semejante. Ir, oír y hacer. Solo el que hace eso pone su casa espiritual sobre la roca, se pone sobre seguro. Está pensando bien, está haciendo las cosas con juicio. Dice semejante, en versículo 48, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Insensato. ¿Quién se atreve a levantar una casa sin cimientos, sin fundamento? Pero que los hay, los hay. Queridos hermanos, este Salmo 2 es un llamado a la sabiduría, un llamado también a la sumisión. ¿Por qué? Miren lo que dice en el versículo 12, Salmo 2:12, y ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. El Salmo 2:12 dice en imperativo, no es una opción, es una orden. Honrad al Hijo. Y si ustedes miran, la palabra Hijo en su Biblia está con mayúscula. Se refiere a Jesucristo, el Hijo eterno del Padre. Y dice para qué tiene que honrarlo, para que no se enoje. Hermanos, el niñito que nació en Belén, desnudo, pobre, para morir por usted en la cruz, es todo amor, pero también es fuego consumidor. También es un Dios de ira, se enoja. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Necesitamos un acto de sumisión. Necesitamos un acto voluntario que pone Dios en nuestro corazón para decir, me someto al señorío de Cristo. Ustedes que han leído tanto la Biblia, han pasado por Apocalipsis, y en varias partes del Nuevo Testamento se dice que nosotros vamos a recibir coronas cuando lleguemos allá. Yo por lo menos espero que me den la corona de pastor, ¿no? Porque por ahí dice en Primera de Pedro que cuando venga el príncipe de los pastores recibiremos la corona. Y hay coronas y coronas y coronas. Pero ¿qué dice la Biblia también en Apocalipsis? Dice que todos nosotros nos quitaremos nuestras coronas y las pondremos a los pies de Jesucristo, el único que las merece. Sumisión.
¿Cuál es el acto y el milagro de la conversión de una persona? El acto y milagroso de una persona que se convierte es porque voluntariamente quiere ser súbdito de Cristo. Él quiere ser padre. Él nos lleva a la categoría de hijos adoptados, pero él quiere sumisión voluntaria. Si usted está aquí obligado por el temor, por la necesidad, por la apariencia, por cualquier otra cosa, si está aquí obligado por algún agente externo, no vale la pena. No es eso. Tiene que ser voluntario. En el versículo 6 del Salmo 1 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ya voy a terminar, denme un minuto más. La senda de los malos perecerá. En el Salmo 37:20 dice: mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Todos estamos invitados a escoger entre el camino estrecho que lleva a la vida eterna y el camino ancho que lleva a la perdición. Ningún otro tiempo mejor para meditar en Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que realmente hace Cristo? ¿Qué es lo que espera Cristo de nosotros? Ningún otro tiempo mejor para pensar en todos estos misterios de nuestra redención que la Navidad. Espero que ustedes hayan captado la idea de que debemos celebrar la Navidad pensando, adorando y agradeciendo lo que significa que somos hijos de Dios por adopción, gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a amar a tu Hijo amado. Nunca lo podremos amar como tú lo amas, pero ayúdanos para que este amor por Él crezca, para que comprendamos lo que realmente significa la redención de nuestras vidas, de nuestros seres, la expiación, la sustitución. No solo sustituidos en el castigo, sino también sustituidos en la obediencia y la santidad. Gracias por nuestro Cristo, gracias por la encarnación y gracias por el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.